aleja, es Valentín llama, Salvador presenta, la Violeta Parra, canta la conciencia, Víctora Barrancas, día nos enseña a despertar el alma. Sigue aquí, entre los callejones de mi barrio, prestado. Sí, la noche estuvo aquí, tuvieron que defender nuestras esquinas con las manos. Toqué la puerta, toqué seguidos, siempre de pronto se asoma por la costanera, hombre que saluda en la otra ribera. Petersen se aleja, es Valentín llama, Salvador presenta, la Violeta Parra, canta la conciencia, Víctora Barrancas, día nos enseña a despertar el alma. Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes en este día jueves. Una vez más estamos con la fuerza del barrio, muy felices de poder estar una vez más en vivo junto a todos ustedes y entregar un poquito de barrio, de memoria y de territorio a todo nuestro pueblo, a nuestros pasajes, a nuestros vecinos, a nuestra gente que necesita de nuestra información, que necesita de estos medios alternativos que estén entregando también información desde los territorios, desde abajo, desde nuestra gente. Así que muy felices de poder tener esta vez, con todas las medidas que conlleva poder tenerlo aquí a los chiquillos y la disposición a dos asambleas territoriales que están haciendo el trabajo en el barrio. Así que muy contentos de tener la asamblea territorial de Janequeo y de Lobesa. Sí, tengo que ir al local. Así que bueno, muy feliz de poder de tenerla aquí para todas las chiquillas. Y bueno, para nosotros es primordial, pues, se creó este medio a partir de una asamblea territorial. Entonces muy felices de poder tenerla aquí también como una expresión del barrio, de la gente, y que nació esto al acontecer de toda una revolución que vino a cambiar muchas cosas y que ha sido muy dolorosa y que aún así nos tiene a todos resistiendo desde las ollas comunes, desde las diferentes organizaciones, las redes de abastecimiento que han ido trabajando diferentes materias de acuerdo a lo que ha necesitado el pueblo o ha tenido esta precariedad. Así que bueno, quiero un poquito abrir un poco la palabra para poder conversar con ustedes y nos cuenten un poco cómo fue esto, cómo se empezaron a generar las asambleas territoriales en Quinta Normal,
¿Y cómo partieron? ¿Cómo se fueron dando? No sé, ¿quién quiere partir? Sí, gracias Pablo por la invitación. También creemos súper importante desde la Asamblea Lovesa las instancias de comunicación o de medios de comunicación que le dan el peso a los medios tradicionales, que surjan desde las bases también, desde la comunidad, de los propios territorios, que son quienes viven a cotidiano, digamos, todas las precariedades y las potencialidades que pueden existir. Así que agradecida por la invitación. Bueno, la Asamblea Lovesa, la Asamblea Popular Lovesa, nace en la revuelta de octubre del año 2019. Iniciamos con jornadas como bien tradicionales en realidad, como de asamblea, lo que es juntarse un grupo de personas, ponerse a discutir los temas como de contingencia, y nos dimos cuenta que éramos los mismos y las mismas de siempre. Entonces decidimos abrir un poco la asamblea haciendo actividades en la plaza Besa, eran como jornadas temáticas. Entonces, por ejemplo, tuvimos jornada del agua, estuvimos en jornada sobre salud mental, jornadas para niñas también, y a partir de ahí se empieza también a generar un vínculo súper importante con los niños, las niñas y las niñas del sector, que eran al final como con quienes más compartíamos y con quienes más hacíamos actividades. Después de, bueno, iniciamos el huerto comunitario también, y después de eso se nos viene la pandemia y se truncaron todas esas actividades. Entonces empezamos como con cuestiones de contingencia en realidad, como sanitización de los espacios, canastas para ayudar a los vecinos también que estaban en ese momento complicados con el tema económico. Después iban aumentando como la cantidad de personas que estaban complicadas, entonces tuvimos que cambiar la modalidad olla común, que se mantiene hasta ahora. Y bueno, vimos la importancia también de mantener como los espacios reflexivos más allá de la contingencia, y ahí la Danai también se sumó con la jornada reflexiva. Tuvimos varios temas interesantes también. Nos dedicamos un poco a comentar como conceptos, pero traídos como a la cotidianidad también. Estuvimos con el tema de la libertad, feminismo, ayuda. El bien común. Bien común. Sí, la soberanía alimentaria. Sí. ¿Y Janequeo cómo lo vio? ¿Cómo se fue dando esta historia de esta asamblea? Ya, bueno, para mí igual es importante comentar que Janequeo, la Asamblea Territorial Janequeo, nace por una convocatoria de mujeres de acá del barrio, del sector circundante, bueno, en verdad no circundante a la Plaza Garín, porque habían chiquillas también para el lado Carrascal, de distintos lados. Pero escogimos como la Plaza Garín para hacer un pasacalle. Eso fue como el primer hito. ¿Y ustedes fueron la primera asamblea que se levantó en Quinta Normal también? Pues. Parece que sí, parece que sí. Fue como a las 2 semanas después del 18 de octubre. Bueno, 18 es súper centralista porque en verdad en las otras regiones fue 19. Entonces siempre dicen, cuando alguien dice 18 es como son de Santiago. Bueno, entonces nace de esa forma. Llamamos a un pasacalle, la respuesta fue súper buena, llegaron varias personas, y desde ese pasacalle surgió la necesidad de decir, ya, juntémonos de manera periódica a conversar lo que está pasando. En verdad la necesidad era principalmente poder encontrarnos, y aquello que una a veces piensa que no está plasmado en los espacios territoriales o donde vive, porque yo al menos venía de la organización más en la universidad o vinculada a esos espacios, uno dice, no, en mi casa no pasa nada. Y te das cuenta que sí, porque hay un montón de gente que la misma que tú te encontrás en el fondo en esos otros espacios también vive en un barrio, y hay no solo jóvenes, sino que hay un montón de gente también, población mayor, que está interesada también en levantar o opinar. Esta idea como que la gente haga política, de pronto parecía que ya no era tan así, y mucha gente se empezó a interesar en esto. Entonces también partimos con una primera jornada, una olla común que nos permitiera encontrarnos, y ahí la mayoría de las personas que fueron llegando como que aportaban con sus saberes, pues entonces llegaron chiquilles como que se manejan con las artes, entonces ya nos ponemos con un lienzo. Otras personas que trabajan como más desde la infancia, la niñez, y levantaron una actividad también para las niñas.
otro compañero que también llegó para poder comentar respecto de toda la problemática medioambiental y así. Entonces empezamos todas las personas que teníamos como interés particular a poder vaciarlo a este espacio territorial y problematizar todo lo que estaba sucediendo, que ya no era solo por educación o solo por vivienda, sino era todo. Era la vida entera. Todo cabía, todo era pertinente de hablarlo acá. Entonces, ese fue el inicio. Ayudamos también a levantar otros espacios porque nos pidieron así como chiquilles, tenemos ganas de levantar algo en este lugar, pero hay poca motivación, nos gustaría que pudieran venir como a contar cómo fue su experiencia. Entonces ahí estuvimos también impulsando esos otros espacios. Rápidamente se vio también la necesidad de poder articularnos con las otras asambleas, conocer quiénes éramos, levantar la articulación de Quinta Normal, que en algún momento igual generó buenos frutos, Sí. Sacamos actividades buenas. Sí. Me acuerdo así como muy icónicamente la que se hizo en la Plaza En la Simón Simón. Bolívar, que claro, fue a final de año, y porque veníamos además con un training de actividades súper álgido. O sea, a nosotros nos pasaba, imagino que quizás ustedes también, que nos veíamos, no sé, 4 veces de la semana nos veíamos. Y el día sábado de nuevo, y era como que todos los días nos estábamos viendo para alguna actividad, para una comisión, para etcétera. Entonces, claro, así nace la Asamblea Janequeo, que igual no genera como esta... Nos daba risa porque ya nos juntamos en Garín, tenemos la calle Janequeo, pero nadie, o sea, una Nadie compa vive vive ahí. Todo el Pero resto sí. estamos como un poco más lejos y de distintos lugares de Quinta Normal. Pero igual tiene un rol político el nombre de la asamblea Sí, también, algo pues, más allá de la claro. región que se sitúa. Claro. Entonces, y yo creo que las plazas, en el fondo, ustedes, Plaza Sí, Loesa, también. las compas de los Sauce también en una plaza, también tienen que ver con esta idea de poder apropiarnos de estos Sí. espacios públicos que parecieran que no sé, están como vaciados de contenido y de pronto empezamos a irrumpir en estos espacios públicos y aparecemos y estamos y pintamos y ponemos afiche y hay una presencia política que se empieza como a caldear cada vez más y así. Eso. Sí. Oye, sí, y yo quiero, mientras lo escuchaba, me puse a pensar en todo este año que ha sido, en tan poquito tiempo ha pasado tanto. O sea, Pareciera que fuera así. es como que fuese una década. Y ha sido en un año nos ha pasado tantos presos que están todavía ahí y que se viene una jornada ahora también de protesta. Bueno, todo esto vino a cambiar muchas cosas, entre ellas también cómo nos relacionamos un poco, y así también la asamblea como que tienen una manera distinta, como que a partir de la horizontalidad y otros principios y otros valores, como que empezaron a hacerse más fuerte lo que es dotar como a la mayoría o a todos los participantes de una fuerza activa que en otros sistemas como el que tenemos ahora, que es muy caudillista, en el cual no permite que las otras voces puedan ser escuchadas, y aquí se nota como que las asambleas empezaron a tener como unos principios distintos que vienen como un poco a romper también el sistema de cómo se eligen, por ejemplo, se toman decisiones o se llegan a acuerdos, y eso un poco en contraposición también de la lógica de algunos partidos que, por ejemplo, militantes de partidos que tenían establecida algunas lógicas de partidos que fueron un poco en contraposición con lo que las asambleas muchas veces querían llevar adelante. ¿Cómo vieron ustedes eso? Yo creo que igual tiene que ver con lo que decía la Rocío con respecto a demostrar en lo público que se puede existir de otra manera, de manera colectiva, que las decisiones se pueden tomar entre vecino y vecina, entre las personas que habitan un espacio, que habitan las necesidades, las potencias, como decía adelante también. Es como lo que se me viene a la cabeza un poco lo que pasó en el huerto de la plaza, que uno siempre tiene el temor a que lo público, como no pertenece entre comillas a nadie, nadie lo cuida. Entonces decíamos, el huerto va a desaparecer en 2 segundos. Y sabéis que hay una cuestión súper anecdótica que es el macetero, que nosotros, quedó un macetero ahí en el huerto súper bien cuidado, las personas que trabajan en la plaza lo cuidan, los chicos que vienen a la plaza igual.
Y gente de repente va con su hijo y lo ve trabajar en el huerto. Es súper bonito como la experiencia que se dio. Y claro, hay un macetero ahí que me da risa porque es como la prueba de honestidad, lo veo. Se movió de No ahí. se mueve nadie, toca el macetero y está ahí, así como tirado. Entonces va generando otra noción relacional, como decía el Pablo también, pues nos podemos relacionar de otra forma. No tenemos que estar mediando o pidiendo que el Estado o que un tercero medie todas nuestras relaciones. Como desde esa perspectiva yo lo veo un poco. No sé si- Sí, a mí me parece también que aquello que motiva el nacimiento de las asambleas o de las organizaciones sociales, colectivas, comunitarias, populares, como se les quiera llamar, tiene que ver también con que aquello que nació en octubre del año pasado en nuestro país, esa fuerza que se levantó, ese pueblo que despertó, que no muera, que no caiga. Ujú. Y yo creo que esa es la principal motivación que mantiene estos espacios vivos, para mantener viva esa fuerza también y esa organización popular. Es decir, no solo que no muera, sino que además se expanda y se organice y se amplíe. Y yo creo que hoy día que estamos en pandemia, que estamos en cuarentena, la mayoría de las actividades que surgen, que organizamos, tiene que ver con eso, con la articulación de asambleas, por ejemplo, que ya no sea solamente el espacio de Lovesa, los vecinos y las vecinas del sector, sino que se amplíe a las otras asambleas, hacer cosas en conjunto con Janequeo, hacer cosas en conjunto con mujeres y disidencia, con, qué sé yo, con Lourdes, ¿cierto?, que se ha estado integrando también últimamente a estos espacios, el Cordón Poniente, que ya sale de la comuna y articula con otros espacios de organización, y me parece que ese es el principal motor de las organizaciones sociales y que no debe desaparecer, y que en la actualidad yo creo que ese es el principal objetivo también, porque la cuarentena ha traído consigo la baja participación de repente de algunas personas, porque obviamente comenzamos a priorizar nuestras fuerzas. El hecho de que la precariedad, ¿cierto?, se haga tan evidente es porque también las condiciones de vida no son las mejores, y en ese caso se entiende absolutamente que la prioridad de las personas no sea participar en un espacio como este. Y ahí yo creo, ¿cierto? Sí, es sobrevivir. Entonces, ahí se vuelve súper valioso, por ejemplo, el nacimiento de las ollas comunes de parte de esta asamblea. Me parece que dan como en el clavo dentro del proceso organizativo popular. Es la olla común, porque se mantiene este espacio de lucha, pero recogiendo las necesidades de nosotros mismos. Porque somos las mismas vecinas y los vecinos que participamos de eso, no solamente abriendo ese espacio, no solamente generándolo, organizándolo, sino que también alimentándonos de ese espacio y nutriéndonos entre todas las personas que participamos de ahí. Eso principalmente, no sé cómo lo ven. Sí, o sea, yo creo que si algo instauró y dejó muy claro la revuelta de octubre, es que estábamos cansadas del tutelaje, de que vinieran otros a hablar por nosotros, y que siempre nos traicionaron, que era una falsa alegría, una falsa esperanza lo que nos habían prometido, y eso se notó. O sea, las asambleas territoriales, muchas de sus consignas, y que lo trajimos como principio también, fue que la autodeterminación es nuestra. Así es. Justamente achicar la calle, por así decirlo, a esos espacios que siempre nos han tratado como que fuéramos el ganado, así como que les tenemos que hacer los votos, les tenemos que hacer la masa para que se vean y se vean que hay gente detrás, las fotitos. Las asambleas territoriales empezamos a plasmar otras lógicas. Y yo creo que eso hoy ha sido uno de los valores, o quizás más que valor, pero no sé, un componente quizás ético del cómo se hace política de otra forma. Y pienso, por ejemplo, que las ollas comunes, las redes de abastecimiento que han ido surgiendo, son una respuesta a cómo el mismo pueblo organizado, como nosotros mismos, ¿cierto?, nos hacemos cargo de nuestras necesidades, sin estos intermediarios que finalmente lo único que han hecho legislar a favor de las mismas élites, legislar a favor de los mismos intereses económicos, y que siempre quedan todo el gran sector de la población, que somos nosotros mismos, relegados. Entonces, por ejemplo, en el tema de las ollas comunes, tuvo que quedar la embarrada en el bosque, la gente salía a dejar la mansa cagada porque estaban muriendo de hambre, ¿cierto?,
para que real, ahí de repente el gobierno dice, oh sí, tenemos que hacer esto, y los municipios empiezan a entregar cajas, y tú decís, loco, nosotros llevamos meses, ustedes mismos y otras joyas, trabajando ya, resolviendo esta necesidad, porque yo creo que, o al menos una impresión que tengo, y que la hemos compartido también en algunas de nuestras reuniones, yo creo que esta pandemia nos hubiera tocado o nos hubiera golpeado mucho peor si no hubiéramos tenido el precedente de la organización territorial como la teníamos. Porque nos hubiera encontrado viviendo cada uno, claro, así cada uno se la rasca solo, ¿no? ¿Cachai? En cambio, como teníamos estos espacios, si bien había personas que se entiende que se preocupan de sobrevivir, baja la organización, pero yo creo que igual pasa algo súper interesante. Yo escuchaba mucho decir, y era como, pucha, con la pandemia como que todo quedó stand-by. Y yo digo, no, pues no quedó, no es que, o sea, pasan a la escena otras formas de hacer política. O sea, claro, lo que estaba en la calle, por un tema obvio, deja de ser, ¿cierto? Pero no sé si les pasó a ustedes, pero nosotras en este periodo de pandemia hemos tenido más pega que esta. Mucho trabajo. O sea, las asambleas no murieron, todo lo contrario, fueron un canalizador de un montón de cosas que había que hacer. Resolver. A vecinos que por WhatsApp nos escribían y nos decían, hay un vecino en tal lado que está contagiado, no tiene nada, vive solo, nadie le puede dejar cosas, y ahí partíamos, ¿cachai? Entonces el que identificaran los espacios de asamblea como lugares en donde tú podés recurrir, creo que es un salto cualitativo en la organización territorial, política, barrial, popular, tremenda porque la gente no está llamando al municipio, bueno, quizás algunos sí, pero tú sabías que tenés que, ojalá tu asamblea, porque lo más cercano. Exacto. Y además yo creo que se ha visto o se ha demostrado al final lo hermoso de lo público también, y que lo putrefacto ahí son las gestiones que se hace dentro de lo público, pero cuando el hambre ya se pone, no se esconde entre las cuatro paredes, sino que se pone dentro del espacio público, y veis cómo se organiza todo un vecindario o todo un territorio por solucionar no solo esa, sino que otras necesidades también, es como lo que quizá hemos buscado harto tiempo, como reapropiarnos de lo público y entenderlo desde otra lógica también. Claro. Entonces, claro, son las gestiones públicas las que están tremendamente, o de las que estamos tremendamente como asqueadas. Esas estructuras que finalmente mantienen anquilosadas, mantienen como ahí estáticas un montón de poder de personas que no nos representan, en donde además corren chorreras de plata para beneficios que sabemos para quienes son, y que no sé, en estos espacios, en el sector popular, no se ve nada de eso, ¿cachai? Nada, o sea, no sé, por ejemplo, me gusta subir cerros y para mí es grotesco ir a Los Barnechea y ver así una zona verde, unos jardines, unas casas que tú decís, esta cuestión, yo creo que sí, es un problema de que está mal repartido el chancho, pero además hay una estructura que lo mantiene, y esas estructuras son el Estado, se te ríe la arcada, pero el Estado, ¿cachai? Son los partidos políticos, el sistema judicial, que mantiene un status quo, en donde además nos venden la pomada de la universidad como ascenso social, pero te das cuenta que en verdad y el endeudamiento así, y el endeudamiento. Sí, es que las lógicas capitalistas de repente están tan internalizadas en nuestra conducta, en nuestras relaciones diarias, que normalizamos estas lógicas en todo ámbito, normalizamos la propiedad privada en todo ámbito, y no debiese estar así de normalizada. Nos parece normal que una persona con recursos pueda ser dueño de un territorio de miles de hectáreas, al mismo tiempo que otra persona no tiene vivienda, no tiene donde una vivir, plaza, y está de allegada, y está en una plaza, y nos parece normal porque la otra persona se esforzó, ¿cierto? Tiene su negocio, tiene los recursos para poder adquirirla y ser propietario de ese territorio, y la otra persona supuestamente no se esforzó, ¿cierto? No ha hecho lo necesario para conseguirlo. Sí, y estamos muy convencidos de eso, y lo normalizamos y lo aceptamos, ¿cierto? Y somos todos propietarios de algo y sentimos que corresponde. Pero son lógicas que debemos comenzar a cuestionar, pues, y las asambleas cuestionan esas lógicas. Y a partir de ahí también surge este cuestionamiento a las nuevas figuras políticas. Como que pensáis, y ahí se me viene en la casa también el tema del plebiscito.
como que decís, pucha, ¿qué tanto podéis confiar en estos procesos que sabemos que están viciados? Y se entiende también, o sea, es un tema complejo, pero se entienden muchas posturas, desde ellas también entiendo que sí, pues podéis realmente aliviar algún malestar o dolor concreto de algún grupo vulnerado a través de un voto, sí, probablemente pueda ser, si es que es un proceso realmente implicante también para las personas comunes y corrientes, cosa que también es difícil por el tema de las campañas, por miles de factores. Entonces, claro, hay gente que también critica muy duramente la postura de, por ejemplo, la abstinencia, ¿se dice? Abstención. Sí. Ya, abstención. Estaba pensando en otra cosa. De la abstención frente al plebiscito, pero pucha, también hay miles de cosas que Es cuestionar válido. ahí de por medio, ¿cachai? O sea, son las formas que llevamos históricamente, bueno, no históricamente, pero desde hace mucho tiempo practicando y que no han funcionado, porque ahora sí, Sí. como un poco... O sea, Me van a colgar. ya nos vendieron la mula con un plebiscito. claro. Es verdad. Claro. Bueno, sí, igual por ejemplo nosotros como asamblea vamos a dar próximamente el debate en profundidad respecto al plebiscito, pero sí vimos en algún momento una discusión hace meses atrás, antes de la pandemia incluso, cuando el plebiscito iba a ser en abril. Y en ese momento al menos lo que pensamos o lo que pudimos debatir o tirar algunas líneas era que la asamblea en sí no iba a trabajar como un post abiertamente de una campaña pro-apruebo, algo así, Ujú. así como no íbamos a trabajar en función de un cambio constitucional, pero que tampoco íbamos a tener como una agencia de negar el proceso Claro. en el caso de que no íbamos a andar, no sé, pues, cuestionando a quien quisiera Quien votar, quisiera votar, quien quisiera sí. participar. Creíamos, y yo creo que hasta ahora lo mantenemos, que es importante poder informar principalmente, informar a las personas, porque muchas personas se acercaron a las asambleas buscando información, Sí, sí. querían saber qué implicaba un proceso constituyente, porque de pronto además sucede que tenemos tan poco lenguaje político en términos de esta política, no me refiero como un político en general, porque yo creo que en política en general tenemos harto más lenguaje, o sea, se nota porque hubo una revuelta, Sí. o sea, politización existe. Pero en términos, por ejemplo, de estos conceptos hay poca información, entonces mucha gente no se sentía como necesito herramientas para entender. Se le acuerdan que levantaron los cabildos, Sí. esos cabildos consultivos Sí. que hicieron las municipalidades, y había gente que llegaba a la asamblea pensando que era un cabildo, pero había mucha gente que preguntaba y decía, esto del cabildo no, asamblea territorial, ya, aquí me quedo, porque también está desconfianza en los procesos como de manipulación que estaban generando las MUNI. Entonces decíamos ya, pese a la postura que podamos tener como espacio, que es un espacio abierto, la asamblea no le pertenece a nadie, es importante informar, es importante que las personas entiendan qué es una constitución finalmente, cuándo se firmó, bajo qué contexto se va a hacer otra, que también tenemos que recordar que hubo un pacto para salvar a Piñera, en el fondo eso es un pacto en donde todos los partidos de distintas posturas políticas tenían que salvar la estructura del Estado. En este caso le tocaba a Piñera estar ahí, pero probablemente a cualquiera le hubieran hecho el mismo salvataje, porque eso es lo que estaba en juego, o sea, la estabilización de un sistema político que tanto al Frente Amplio como a, no sé, la UDI no les conviene que se caiga, porque en algún momento todos aspiran a estar allí, Sí. ¿cierto? Entonces, bajo esa lógica, comprender que quizás, esperemos, seamos así súper optimistas, que pueda generar algunos cambios como inmediatos en algunos grupos, en algunas cuestiones, pero por otro lado, por ejemplo, nosotros mismos teníamos esta discusión y decíamos, o sea, son capaces de poner en juego la Constitución, pero no el sistema de AFP, o sea, Sí. de verdad que es como, uno dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? O sea, Sí. ¿por qué tan poderoso este espacio? Que es un nicho económico tremendo, y hasta la Constitución la pueden así como decir, ya bueno, cambiémosla, pero esto no. Entonces ahí uno empieza como a darse cuenta finalmente qué es lo que ¿Qué es lo que está en pesa juego, qué pesa más, y que finalmente, o sea, hasta Luxi está de acuerdo con un cambio constitucional. po. Sí, es que eso es todo muy... Es que claro, como lo conversábamos, todo esto nos huele mucho al sí y el no del 89.
Esto como que como que nos vuelven a pasar muchas veces las cosas. Y de repente las tenemos ahí y como que no queremos decir, oh, puta de nuevo. Pero bueno, la triste verdad es que es así. Pero yo creo que... Y lo que es la política, lo que ha ido pasando últimamente, ha sido así. Hemos visto cómo los que se dicen de izquierda están defendiendo el capital, a los capitalistas y el sistema de cualquier forma. O sea, escuchar las declaraciones de Insulza, o por ejemplo, o ver las actuaciones, las votaciones, la misma gente del Frente Amplio que se dicen que son de izquierda, por ejemplo. Entonces uno se da cuenta ahí que finalmente el pueblo está a la merced de sí mismo. No hay quien pueda defenderle, digamos, estamos como el Chapulín, necesitamos como un Chapulín colorado, así que venga como... Pero como que necesitamos ser todos chapulines en este caso, ¿cachai? Ese es como es como el análisis que vemos, que bueno, las asambleas territoriales han venido a captar como de esta ebullición de sentimientos, de necesidades, de un nuevo despertar, tanto de sensibilidades, de un nuevo lenguaje, de una nueva forma de tratarse, de un nivel de conciencia superior. Y también tiene que ver con un hecho que es preponderante y que tiene que ver con la valentía y el arrojo de las generaciones, ¿cachai?, más jóvenes, que han ido a dar los ojos, el pecho, la vida, en cada jornada a partir del 18 de octubre, donde, como conversábamos anteriormente, tenemos muchos de los presos que todavía están a un año de la revuelta, hay gente que todavía está detenida. Entonces también queremos dar un saludo, recordarlos también a ellos en este momento. Y en estos momentos, ustedes, por ejemplo, ¿cómo han visto, ya que se han imbuido de lo que ha sido el territorio? Porque también las ollas comunes, lo que han hecho también es que de alguna manera se han vinculado de manera más cercana con las personas, porque de alguna manera sabemos quién está enfermo, quién no, o esta señora, no sé, tiene que ir al médico, quién la va a acompañar, no tiene que ir bueno, como que se generó como una relación con las personas mucho más estrecha, y donde se generaron vínculos súper hermosos. Y dentro de esa perspectiva, digamos, como asambleas territoriales y como ollas comunes que se fueron levantando paralelamente en algunos casos, ¿cuál es la perspectiva que tienen como la olla común? ¿Pretenden que eso siga en el tiempo, mantenerla, o tienen tiempo de caducidad? Porque hemos visto que algunos ya se han ido bajando, por ejemplo. Sí, pasó en varias ollas de la comuna, y me imagino que en otras que se bajaron porque tuvieron como una baja de participación como de entre, no sé, 100 personas a 10. Entonces obviamente les convenía más entregar comida para que las personas se prepararan. En el caso de la olla de la obesa no ha pasado así, como que hemos mantenido la cantidad de raciones en lo que ha sido prácticamente, es como el promedio desde que empezó, que son como 60 raciones diarias. Yo creo que las ollas tienen, sí, algo de contingencia frente a la necesidad como ampliada, y no, bueno, siempre necesidad ampliada en realidad, pero más evidente quizá, o más intensificada. Y claro, uno actúa bajo esa lógica, pero también tiene otra perspectiva en la olla, que es desde lo comunitario, porque uno dice, claro, podríamos perfectamente cerrar la olla cuando también sean 10 personas las que vienen, y mejor entregamos la canasta o alimentos. Pero si estamos apostando por nuevas lógicas relacionales, esto no es, voy a hablar por mí en esta ocasión, porque no es un tema que esté completamente cerrado en la asamblea, estamos como en discusión también constante con respecto a la olla. Creo que sí es una oportunidad grande como para ver también nuestra convivencia desde otra lógica más colectiva. Entonces a lo mejor no en un tiempo más claro van a ser 10 personas, pero puede surgir, si es que salimos de esta pandemia pronto, comedores populares, o llamarle, bueno, de la forma que queramos llamarle, pero espacios al fin y al cabo en el que compartamos distintas vivencias y como de manera cotidiana. Y al final eso, más allá del plebiscito, como de lo que veníamos hablando, y que siento que quería decir igual algo con respecto a eso, que claro, la asamblea nosotros tenemos una posición bastante similar a la de ustedes, aunque ahí también hay
hay muchas personas que sí están activamente participando por el apruebo y otras que también tienen la preocupación de la información, como si va a votar, por favor, que cualquier persona tenga acceso a la información sobre qué está votando y cómo también hacerlo. Entonces, más allá de eso, de lo que pase con el plebiscito, está toda esta potencia y de estas nuevas lógicas relacionales dentro de la asamblea. Lo que comenta la Rocío, las vivencias también en la OBESA, y que yo siento que no vamos a volver a permitir que nos vuelvan, o sea, espero que no volvamos a permitir que nos vuelvan a cagar de la forma que nos han cagado siempre. Sí. Yo pienso y creo igual que es más o menos la visión de la asamblea, que mientras sea necesario la olla tiene que existir, Sí. más allá de cocinar y comer. Más allá de eso es un espacio que transforma las relaciones absolutamente y las cuestiona todo el tiempo, porque va más allá también del voluntarismo, por ejemplo, del trabajo de los voluntarios, Sí, ¿cierto? No es es otra eso, lógica, es ¿no? otra lógica y cuestiona nuestras relaciones permanentemente, estar en una olla. Servirle la comida a alguien y que esa persona acepte que lo necesita y yo acepto que no estoy haciendo algo como que perteneciera a otra realidad. Estoy compartiendo una y comida con alguien más que lo necesita tanto como yo, tal vez en algún momento, y yo sé que a lo mejor esa persona en algún momento puede llegar a cocinar y yo puedo llegar también a buscar comida a ese lugar. ¿Y cómo ha pasado? Entonces es un espacio que no solamente entrega comida, es un espacio que transforma la realidad. Entonces no, mientras sea necesario no debe desaparecer, menos en cuarentena, porque es uno de los pocos espacios donde nos podemos relacionar de manera presencial, Sí, además, sí, donde podemos conocernos, mirarnos a la cara, preguntarnos cómo están, ¿cierto? Si es que necesitan más apoyo, entonces como espacio transformador debe permanecer, porque también es un espacio formador, ya que estamos hablando como de lo formativo y de la educación. La olla común forma a las personas sin necesidad de entregar un conocimiento, ¿cierto? Sin necesidad de decirte a ti cómo debes actuar. Yo con mi acción algo te muestro, ¿cierto? Y algo nos muestran también las personas que acuden a la olla. Entonces yo pienso que debe permanecer. Y en relación al plebiscito, también hay una cosa ahí que cuestionar, ¿cierto? Yo creo que la discusión no va a estar cerrada nunca, no va a haber un acuerdo porque hay muchas cuestiones de por medio con el plebiscito. El plebiscito no es un triunfo, no es un fin, no es un logro, es parte de un proceso y de algo mayor. Aquí la mayoría de las organizaciones estamos contra el sistema y el plebiscito es parte del sistema, entonces es nada más que un paso necesario muchas veces, ¿cierto? Claro. Y las personas que van por el apruebo con firmeza y que participan de la campaña seguramente entienden eso, que hay una necesidad también de asegurar ciertas necesidades básicas para las personas, porque el proceso contra el sistema es un proceso mucho más largo. Y a corto plazo hay cosas que asegurar para la comunidad, y en ese sentido yo entiendo y aplaudo también a las personas que participan con firmeza en el apruebo, porque entienden eso. Yo me quedo más con la cosa formativa, y que las personas, si van a votar, que voten en conocimiento de lo que significa el proceso, de lo que significa la Constitución y lo que significa votar a apruebo, y el compromiso que debe tener también con buscar los espacios participativos activos de ese proceso también, porque allí hay una de las cosas a cuestionar, porque si vamos por el apruebo, por ejemplo, decimos ya vamos todos por el apruebo, votamos apruebo, y después ¿qué espacio de participación real vamos a tener en ese proceso de construcción de una nueva constitución? ¿Existe realmente? No sé, porque yo veo todos los lugares ocupados ya. ¿Cierto? Sí. Ya como que todos vemos las personas que van a estar ahí discutiendo esa constitución, entonces mientras que lo hacen, la lucha y las organizaciones siguen adelante. Ese es el punto importante, como no creer porque claro, tiene mucho sentido lo que tú dices, lo comparto también. Es necesario un cambio a nivel constitucional probablemente, que asegure ciertos derechos para las personas, ¿cierto? Pero no podemos ya caer en la ingenuidad de creer que por ir a votar, y yo creo que ya nadie lo hace, o sea, espero que nadie lo haga, porque eso sería una derrota, ¿cachai? Sí. Es como todo esto por... Claro, yo creo que los espacios de la asamblea, lo que hemos logrado, poquito a poquito, ¿cierto? Granito ahí, instaurando como este bichito del pensamiento más crítico, de hacer esa contrapregunta, como decir, vecino, ¿usted de verdad cree que yendo a votar ese es su único ejercicio político cada 4 años? Lo venimos haciendo hace rato.
¿Ha cambiado en algo? Yo veo que, bueno, y en la revuelta está la respuesta, ¿cierto? No cambió nada, de hecho, profundizó y administró un sistema que nos endeuda, que en el fondo todo lo que tenemos en base al sobreendeudamiento. La clase media en estricto rigor como forma de estratificación es una quimera, es una ilusión. O sea, en verdad, si tuviéramos que quitarle a toda la gente lo que debe, las cosas que tiene pero que las debe, de que hay con nada. Entonces, a mí igual esa reflexión respecto a que creo que la está instaurando o se ha venido instaurando desde las asambleas territoriales en general, que tiene que ver con repensar el ejercicio político como algo que va más allá del voto, como algo que es una actividad permanente y que su riqueza desde mi punto de vista es que es algo voluntario, o sea, nadie te obliga a organizarte. Y probablemente una de las cosas más bonitas que tiene organizarse es que algo que tú haces porque te nace. Porque no es como la pega, que tenéis que ir porque tenéis que, no sé, pagar cuentas, porque tenéis que comprar comida, tenéis que comprar una casa, un techo, tenéis que comprar ropa. En cambio, organizarte es un ejercicio de libertad absoluta, porque nadie te está diciendo tienes que hacerlo. Tú vas y disponís de tu tiempo, disponís de tu experiencia, de tus saberes, te nutres de otros saberes de forma absolutamente voluntaria. Y el goce además de saber que estás tú administrando tu vida según como las lógicas que a ti te mueven. Eso yo creo que es como, no sé, para mí al menos parte de lo que podemos entregar desde los espacios de organización, bueno, territoriales, en general, las asambleas que se están levantando, los comités, cualquier tipo de organización en torno, por ejemplo, a las huertas comunitarias, todo ese tipo de formas que adquiere el querer vincularse con otro, con otra, y replantearte lo que venías haciendo siempre y que ahora tú decís, esa forma ya no puede ser más, porque de verdad así no puede ser la vida. Creo que es como, no sé, uno de los aprendizajes más bonitos, y lo hilo también con la red de abastecimiento en la que estamos juntas. Eso que quería yo cómo llegar, como que estaba esperando que ustedes avanzaran un poquito en la conversación para preguntarle eso, porque también es como otra forma que tiene que ver con la nueva forma de relacionarse, ¿no? Con la economía, cómo el pueblo y las economías populares han visto o buscado nuevas formas para poder vincularse y generar, no sé, organizaciones que vayan en pro de los vecinos, de gente que a lo mejor lo necesita, y como ustedes lo decían, también de manera voluntaria, con mucho aguante ahí haciendo la pega como para poder generar esta idea y poder trasladarla a la población para hacer la acción. Cuéntenme un poquito acerca de lo que es la red de abastecimiento Ambra Rebeldía, que lleva ya un tiempo trabajando, así que también se generó más o menos de manera paralela. ¿Cuándo nace ya esto de...? Esto partió... Ay, la Marión me va a matar, que la Marión partió haciendo todo este teje-maneje, que de hecho una compa de Janequeo que ya no está viviendo ahora en el sur. Un saludo para Marión. Yo creo que fue como en el verano yo me acuerdo que ya estaba como la idea. Claro, estaba la idea, porque hay una organización que es Pueblo a Pueblo, que ellos lo que hacen, este espacio es un espacio como cooperativo, que compra de manera directa, sin intermediarios, a productores como locales, productores agrícolas. Entonces la idea es como esto que algo en algún momento también se utilizó décadas atrás, del comprando juntos, ¿cierto? Que es como rememorar también la idea de la junta de abastecimiento, que en el fondo es que compramos todas las personas juntos y nos abastecemos según nuestras necesidades, a un precio justo, popular, sin los intermediarios que además especulan un montón con la alimentación. Y así nace la red. Partimos comprando así como, a ver, ya, encarguemos esto, ahora encarguemos esto más, y empezaron a sumarse más personas. Y después esto empezó a agarrar fuerza, nos empezamos a dar cuenta que venía a resolver más que una necesidad, sino que también con un trasfondo
político y organizativo, que es hacernos parte y protagonistas de nuestra propia alimentación. Y vitalizante además. Claro, y allí fue como ya, esto hay que ponerle pilas, porque es en serio y tiene un sentido muy profundo, muy transformador también, de este acto como automático del consumo, porque es revertir las lógicas de consumo. Sí. Probablemente en la inmediatez de lo que significa como abastecerte de algo, uno dice ya, no sé, voy al súper y está todo ahí, da lo mismo, no estoy ni ahí, de dónde salió, qué procesos tiene, si es que es sano o no, pero de pronto encontrarte con un espacio en donde implica pega, sí, quizás de repente hay cosas que son más lentas también, pero por otro lado tú ves que hay tanto trabajo de personas que están moviendo para que esto funcione, y además se entrecruzó con la pandemia, en donde estaba todo cerrado y de verdad una necesidad de buscar dónde abastecerse, que de verdad yo creo que la pandemia, al menos para la red, fue como un revitalizante, así como que es el momento preciso para que esto se afirme. Sí. Pero por lo demás, porque por ejemplo hoy las ferias siguen existiendo y tenemos muchas familias que se abastecen con la red de abastecimiento, que buscan o priorizan este lugar en donde estamos acá. Y al menos desde mi perspectiva, una de las cosas más importantes para que ustedes también puedan ir complementando tiene que ver con cambiar esta lógica clientelar. O sea, yo me abastezco, yo no soy un cliente, eres parte soy parte del proceso, por tanto me involucro en ese proceso. Sí. Yo creo que también eso iba a mencionar, el tema de, bueno, que lo hemos estado hablando directa e indirectamente en toda la conversación, de hacernos cargo de nuestra vida y nuestros procesos. Y un aprendizaje súper difícil, yo creo que para cualquier ser humano, porque estamos tan acostumbrados a lo automático, ¿cierto? A que otro esté mediando nuestras necesidades, que de repente esos pequeños cambios, que no son tan pequeños como lo que mencioné tú, de dejar de ir al súper, donde sabéis que va y claro, metís todo al carro y listo, estáis para el mes, y decidir comprar de otra manera, te rompe el esquema, pues, ¿cachai? Te rompe el esquema, eso más las lógicas que se llevan como también con otras tareas o otras labores de las asambleas o del distinto grupo donde uno participa. Entonces, hacerte cargo de tu alimentación, que además tiene todo que ver con un bienestar corporal, psicológico y emocional, es tremendamente potente. Yo creo que la red de abastecimiento es una de las cosas más potentes que ha surgido de los espacios territoriales. Y o sea, eso, que ojalá, bueno, ya ha sido así igual, se ha ido potenciando de a poco, se va sumando más gente, y claro, no es inmediato, pero tampoco es que no avance, ¿cachai? Va gente, cada vez más personas compran ahí, cada vez más personas de las que compran se van implicando en el proceso, y eso es muy bonito. Claro. Sí, yo me acuerdo cuando hablamos de soberanía alimentaria con la Nati en una de las jornadas de reflexión. Hablamos de esto también, pues, del origen de la red de abastecimiento, que tiene que ver un poco con la soberanía, con hacernos cargo, ¿cierto?, de nuestra alimentación, pero también tiene que ver un poco con la conciencia acerca de nuestro consumo, porque ahí es donde más se cuestionan las lógicas capitalistas, porque una de las cosas más fuertes, o sea, si hay algo que sostiene este sistema, son nuestras formas de consumo. Y la red de abastecimiento las cuestiona, las cambia, no solamente porque hay una cuestión económica, sino porque además nos hacemos conscientes de dónde proviene, quién lo genera, en qué condiciones se generó este producto, qué condiciones medioambientales, por ejemplo, la extracción de recursos, qué sé yo, el agotamiento de recursos, el agua, la sustentabilidad, todos esos conceptos están de por medio cuando yo elijo comprar en uno o en otro lugar. Sí. Me acuerdo que en uno de los conversatorios abiertos de la red de abastecimiento se dijo algo muy hermoso acerca de lo que significa la red, que tiene que ver con eso, con que no solamente se trata de que yo voy a encontrar un producto más barato, ¿cierto? Y que me voy a hacer amiga, ¿cierto?, de la persona que lo trajo y toda esta cosa bonita que es de la red, sino que hay algo que va más allá, porque si es por algo más barato, en algún momento en el supermercado va a estar más barato. Sí, y si yo voy a ir por lo más barato y voy a volver al supermercado, entonces no entendí nada de lo que hay detrás de la red. Hay una transformación, hay una conciencia mayor de lo que significa comprar en uno o en otro lugar, y que es todo lo que hay detrás de la producción de aquello que yo consumo. Exacto.
es problematizar todo, pues, o sea, y yo creo que es parte de lo que ha venido a hacer la revuelta. Y bueno, y la revuelta en estricto rigor no es como que pasó como que un día nos levantamos y de revuelta, o sea, también entender que es trabajo de hormiga de un montón de otros espacios, de estudiantes desde el 2006, bueno, si fuera junta 2002, mochilazo, yo me acuerdo que estaban en el colegio todavía. Pero es un proceso de Norma FP, de las feministas, de las luchas y reivindicaciones también de los pueblos originarios. Sí. Hay una acumulación importante de estar ahí como pulgar en la oreja, de estar ahí, de persistir, hasta que de pronto uno... No sé, la cuestión es tan evidente que tú decís, de verdad que así no se puede seguir viviendo y en el fondo, claro, quizás espontáneamente va estallando, pero no es que, porque hay muchos políticos que salieron diciendo, nosotros no sabíamos que la gente estaba tan... que estaba tan enojada. No. O sea, claramente es algo que sabían incluso que iba a suceder, que en algún momento... No sabía cuándo, no se sabía cuándo iba a pasar. En algún momento la gallina de oro y al final pasó, y hoy nuestra tarea, creo yo, incluso rememorando, por ejemplo, a los compañeros y compañeras que hoy están detenidos, quienes fueron asesinados también, mutilados también... nuestra tarea hoy es no abandonar esto, porque como tú dices, Danay, el plebiscito, claro, es un evento, pero el proceso de transformación que se está generando y que se viene generando desde antes de la revuelta es algo que va, o sea, es un cauce que además no es ajeno a nuestras fuerzas, sino que son nuestras fuerzas las que los van generando y lo vamos como moldeando, son nuestras mismas acciones y sin lugar a duda una de las cosas que hoy queda demostradísima es que estos espacios han venido como a reflexionar y a agudizar en todo, o sea, nosotros por ejemplo dentro de la asamblea en algún momento también hemos pensado o han surgido las inquietudes en torno a las maternidades, cómo se hace la participación política en el espacio territorial cuando tenéis hijes y que probablemente no podéis estar 4 horas en una asamblea, entonces busquemos formas amigables también para la participación de todas las personas que quisieran participar, no solamente quien puede ausentarse de la casa 4 horas, ¿cachai? Que muchas veces no son las mujeres, entonces o lo que hemos estado también viviendo ahora últimamente, todo lo que tiene que ver con las lógicas patriarcales y la violencia patriarcal dentro de nuestros espacios de organización. O sea, si vamos a ser agudes con los pacos, con la ayuda, con el Estado, también lo tenemos que hacer con las otras prácticas que en el fondo por muchos años lamentablemente las izquierdas arrastraron sin hacerse cargo y hoy lo tenemos que cuestionar, porque si no lo hacemos en verdad es un proceso que va a estar trunco, no vale. Eso. Entonces, como yo escuchando, como una de mis reflexiones que yo creo, de acuerdo con lo que ustedes plantean, es que lo que nos queda a nosotros como organizaciones, en cuanto ollas comunes, red de abastecimiento, asambleas territoriales, a un año de la revuelta, es mantener las organizaciones, mantener la resistencia, la lucha, y desde ahí ofrecer también la alternativa a los vecinos, a toda la gente que lo necesite, una alternativa real de ayuda en diferentes materias. Hemos visto que las asambleas territoriales han generado diferentes talleres, además, en los cuales están acercando también a diferentes oficios a las personas. O sea, se produce una simbiosis, un trabajo que sin la revuelta esto no hubiese pasado. Entonces vemos que ahora viene un trabajo que tiene que ver con la resistencia y el tratar de convocar a la mayor cantidad de gente para también hacerla lo más representativa en cuanto a que puedan ser una opción real en un futuro para pelear diferentes cosas que se quieran como territorio muchas veces o ya en planos más macro. En este caso, ¿ustedes cómo van visualizando eso ya en los años venideros? ¿Cómo tienen algún plan, algún horizonte en el futuro? Por ejemplo, unos
5 años más? ¿Cómo van proyectando la asamblea? ¿Tienen algún programa? ¿O van funcionando finalmente a medida que el día a día o lo que va pasando? Qué difícil Sí, pregunta. una pregunta difícil. Futuro así como... No, yo creo que sí hay lineamientos como que también están sujetos a modificaciones porque vamos transitando distintas realidades a medida que pasa el tiempo y distintos sucesos. Ahora yo creo que algo súper importante es que más que, o sea, claro, ojalá crecieran todas las asambleas en todos los espacios, pero más importante que eso es como invitar a la gente a organizarse y a formar sus propios espacios en todos los lugares. Porque sí, no es esa cuestión como que quiero que estén acá en mi asamblea, porque no, es como lo que hemos hablado todo el rato en realidad. Aprendamos a hacernos cargo de nuestras vidas como activamente y de la manera que a ustedes mejor les parezca, en el fondo, ¿cachai? No necesariamente como en una acumulación de gente en una asamblea que probablemente no les acomoda. Entonces, que crezcan, que se reproduzcan en distintos lados, en distintos territorios, que ese sea el crecimiento, más que de cantidad, ¿cachai? No sé si lo dije bien, pero más que aumente uno, que crezcan en distintos lados, distintos grupos organizados. Yo creo que eso es como algo que no sé si va a pasar, pero que sí me gustaría, yo creo que a muchos nos gustaría que pasara de acá al infinito, que fuera esa como la realidad de acá en adelante y que seamos capaces de gestionar nosotros nuestras necesidades. El ideal, yo creo. Sí, es que entendemos también, yo creo, en las asambleas que no somos una organización que posea la verdad acerca de lo que hay que hacer, sino que estamos generando espacios donde se discuta aquello. Y yo veo el proceso que está pasando en nuestro país como un proceso revolucionario. Y estamos en el momento incómodo de la revolución, donde se cuestionan todas nuestras lógicas, donde se cuestionan las verdades políticas. Y la política está en esto, tanto en la maternidad como en las grandes organizaciones políticas, que desde la economía, ¿cierto?, de quienes gobiernan, qué sé yo, están todas nuestras relaciones. Entonces estamos en ese momento incómodo de la revolución en el que se cuestiona todo y en el que se deconstruye, ojalá, todas esas relaciones que solamente son relaciones de abuso, ¿cierto?, que solamente son relaciones de poder autoritario. Entonces, estamos en el momento incómodo y la idea es que se vayan sumando en el futuro más personas al proceso, al momento ya de la construcción de una nueva realidad, con verdades que surjan de las personas, que surjan de nuestra naturaleza, más allá de las imposiciones políticas que existen hoy en día. Entonces, es difícil proyectarse a tantos años, porque eso me haría a mí pensar que yo puedo saber lo que es mejor para todas las personas. Pero a mí sí me gustaría abrir más espacios de discusión donde todas las personas puedan decir qué es lo que piensan que es lo mejor para ellas y para ellos, y que podamos coincidir en algunas de esas verdades y así entre todos construirla y levantarla. Exacto. Yo creo que tiene que ver con que el bichito del querer poseer autonomía sobre nuestras vidas, poseer control también sobre lo que creemos que... Hay también incluso un debate con el poder, que está muy asociado el poder a algo como negativo, sí. Pero si tú lo piensas bien, tener poder sobre tu propia vida, tener poder sobre, o sea, el poder captado del Estado, obviamente que nos oprime, nos explota y nos domina y todo lo que queramos decir, pero hay un poder que también podemos ejercer nosotros mismos sobre nuestra realidad, sobre nuestra vida, colectivamente, ¿cierto? Y en armonía, creo yo que con esta idea de cuestionarlo todo, en armonía con el espacio en el que provenimos. O sea, pensar, por ejemplo, incluso la tierra como un recurso. Sí. ¿Es realmente un recurso la tierra? ¿O somos nosotros también parte de esta vida diversa? Replantearnos todo eso, o sea, replantearnos los placeres. O sea, de verdad es un placer. Yo no había pensado. Loco, está lleno de güeyes andando en motos enduro en los cerros. Y esto de verdad puede ser un placer si rompes todo. Todo lo que está ahí lo rompes. O sea, contaminación acústica, erosión ahí el suelo. O sea, cuestionarnos todo, incluso eso. ¿Cuáles son mis placeres? ¿Cuáles son las cosas que siempre pensé que me generaban satisfacciones? De verdad las estoy pensando de una manera absolutamente individual. Yo creo que lo que nos ha tensionado todo esto y a lo que tenemos que seguir apuntando es atencionarnos todo eso. O sea, la individualidad, la competencia, la meritocracia, el machismo, el adultocentrismo, el especismo también, que se está instalando también de una forma que a lo mejor uno dice, chuta, es complejo de repente pensar
como que en nuestros espacios, por ejemplo, nosotros como asamblea igual hemos dado ese debate y hemos llegado al acuerdo que en nuestras actividades, cuando haya involucrada comida, que sea comida vegana, porque comida inclusiva igual, o sea, nadie no come vegano, al revés probablemente sí, pero entonces, pero también es importante que ese debate lo instalemos, porque no tenemos que acusarlo sin siquiera conocerlo como, no sé, con moderno, pequeño burgués, no sé, como también se les decía a las feministas en los años 20, ¿cachai? Que eran pequeñas burguesas, porque ¿verdad? Esa cuestión retrasaba la lucha de clases. Y tú, oye, sí, oye, ¿verdad? Pues verdad, lo que estábamos haciendo era profundizar aún más, porque estamos revelando que también éramos oprimidas en el sector de opresión, entonces verdad que incomodar creo que hoy es un elemento súper central y que nos va a costar. Yo concuerdo mucho contigo, porque quizás muchas ideas con las que veníamos funcionando de manera súper tranquila, de pronto se nos mueven, se generan terremotos internos en donde tenéis que tener todo, incluso tus propias creencias. Eso que dicen es importante, porque de eso se trata todo eso. Todo esto que ha pasado ha sido poner en jaque nuestras propias subjetividades, nuestros deseos, ¿cierto? Lo que decías tú, ¿qué me genera placer? ¿Es un deseo mío propio, un deseo generado a través del bombardeo mediático, de lo que te enseñan de chicos o de chicas, ¿cierto? Entonces ya llegar a ese punto en el que empezás a cuestionarte tus propios deseos es como, o sea, todo, pues de ahí para adelante, ¿cachai? Y otra cosa importante también me pareció fue cuando nombraste el tema del claro, no creer que tenemos la verdad. ¿Y por qué me surge algo con eso? Pienso siempre mucho que dentro de los grupos más vulnerados, uno de los grupos que es, no sé por qué, no podría decir por qué específicamente, pero que es muy acallado y que incluso siento, y lo digo muy honestamente, que dentro de los propios espacios se conversa mucho, son las disidencias funcionales o diversidad funcional. No es algo que se pone en jaque, ¿cierto?, el adultocentrismo, se pone en jaque el tema del antiespecismo, que son sumamente importantes, y otros más, pero por ejemplo, disidencias sexuales también está como súper, o mucho más visible, no sé si súper, y quizás tiene que ver con la potencia de las voces más activas en lo político, no sé, y que quizás no es tanto, o no se ve tanto en esos sectores, pues. Entonces, también tener cuidado con eso, con no seleccionar lo que nosotros creemos, porque sí, no sé por qué lo seleccionamos, porque tengamos más finanzas con esos espacios, pero también hay otros sectores que, o sea, no hagamos lo que se ha hecho históricamente, no dejemos la vulnerabilidad a ciertos sectores o ciertos grupos de personas que incluso literalmente en algún sentido no tienen incluso la voz para decir cosas, porque también nos olvidamos muchas veces que el lenguaje no es, o sea, el lenguaje verbal no es la única manera de comunicarnos. O también lo que pasa, como que tiene monopolio sensitivo, sensorial, sí, tremendamente. Entonces hay otros grupos que también siento que estamos dejando de lado y podemos eso cambiar. No nos convirtamos en lo que estamos aplicando también. Claro. Un poco eso, a modo de autocrítica. Sí. Mira, Ejercicio constante de la autocrítica. ha sido muy entretenida la conversación, con que intervenió poquito. Todo muy bueno. Parece que dedicar a la tequita. Quiero decirles que ya llevamos 1 hora de transmisión, como que ha pasado muy rápido y se nos ha un poquito en internet, suele pasarlo algunas veces, no es la razón, pero estamos en persona de varios. Mira, saludos Mario Car, saludos desde Ñuñoa, los caballeros, Consuelo González, saludos, Iván Sabia, Pameales, los viendo, Ciarta también nos manda saludos. Sí. Entonces, ya llegamos, estamos más o menos, ya terminamos. Y bueno, un poquito es una proyección acerca de lo que están haciendo. Cuéntenos si tienen actividades, cualquier mención que ustedes quieran hacer, que lo encuentren importante, apoyar a un compañero que tenga algún levantamiento de su emprendimiento particular. Y que hemos visto en este periodo, han sido varios los compañeros que, para buscar nuevas alternativas laborales, han desarrollado sus propios emprendimientos, ido haciendo pancillos. Bueno, ahí la imaginación dio para mucho. Y bueno, y se formaron algunas distribuidoras muy interesantes, trabajo colaborativo. Así que bueno, lo invito a que les puedan contar a la gente en lo que están, lo que viene, y si tienen alguna actividad en lo corto, como para que puedan comentarle a la gente. El mural de repente Sí. es como lo más próximo. Sí, este domingo vamos a tener una jornada mural, de hecho en conjunto solamente con Janequeo, con los Besas. Por supuesto que se sirva a otro espacio de la comuna, solamente como que nos unimos en términos logísticos. Este mural nace también en el seno de un septiembre negro, que también es un mes extremadamente importante, en términos de memoria, en términos de sucesos que han sucedido, que a veces nos toca incluso en términos personales, familiares. ¿Este domingo cuánto? 2027. 27 ya. Sí. Y bueno, quisimos plasmar en muro entonces este mensaje, que nuestro pueblo caídes y de la dictadura y de la revuelta, nuestro mejor homenaje a mantener nuestra lucha. Lo queremos plasmar en un muro en la calle, vamos a estar en la intersección de Júpiter con este domingo desde las 10 de la mañana. Así que pueden ir a
Pueden llegar a... Que lleguen todos y todas quienes quieran llegar. Exacto. También, bueno, dejar invitar a la red de abastecimiento. Sí, que nos busquen en redes sociales. Sí, de rebeldía en Instagram y sube el mismo, ¿no? Sí, el mismo. Eso, aparte se pasa súper bien el embolse, como esta experiencia, además de muy, bueno, por todo lo que hemos conversado, súper significativo para todo este proceso. El 17 está el carnaval autogestionado también. El 17 de octubre. El 17 de octubre. El canal autogestionado aquí Normal, que vamos también a estar participando. Que es chistoso porque, por ejemplo, nosotros como red vamos a participar, como Jaca también que participar, mujeres ingresadas, las tres, todas las células estamos participando. ¿Cómo voy por Jade? ¿Qué? Por la rebeldía, claro, pero claro, estas invitaciones como surgen de todas las cosas que se han estado haciendo en vinculación con el territorio, las actividades que hemos ido apurando en la toma Macarena Valdés, de la comuna de Cerro Navia. Ahí las copas también muy implicadas con talleres de empanadas el otro día, de panadería, murales, están también pensando talleres para niñas, el espacio, una biblioteca popular. Bueno, o sea, en verdad son como las cosas que se me ponen en el momento, que están próximas a salir. Y yo sé que el abastecimiento Hambre Rebeldía tiene un boletín. sí. Cuéntame eso, un boletín, porque es muy interesante el trabajo, porque, bueno, estos boletines, de alguna manera, con el trabajo escrito, va dejando historia, va dejando estos procesos, los va llevando a un documento. Bueno, ahora nosotros también, cuando esto va a quedar en el éter, pero va quedando dentro de nuestras memorias también todo este proceso. Cuenta un poquito de ese boletín y apunta un poquito y cada cuánto lo distribuye. El boletín sale un meme que pedido como grande, que incluye abarrotes y frutas, verduras, granos. Este contenido sale a partir de la Comisión de Educación y Difusión. También participan la persona que quiera enviar escrito en el fondo que tenga como relación con los, o afinidad quizás como con la ética política también que se genera en el espacio. Se van publicando, tiene que ver, bueno, el primer boletín era con respecto a cómo se llama, ¿cierto?, la red de abastecimiento. Salió algo sobre no más FP también. Claro, se tocan distintas temáticas como contingentes, problematizaciones sobre la soberanía alimentaria. También usamos algunas temáticas vinculadas al hambre en general como problema mundial. Bueno, aparecen, y también tenemos un espacio donde podemos promocionar productores locales, ollas también. Como actividades que se van a realizar. Claro, tiene ese objetivo como medio de comunicación mensual que entrega este por así decirlo, conocimiento, saber, y busca también informar sobre las cosas que se están haciendo. Y que ojalá en un formato amigable las personas también se relacionen con la lectura, que quieran leer también porque escriben las mismas personas que componemos la red. A veces hacemos algunas invitaciones como puntuales a algunas personas, pero tiene que ver con eso, con poder plasmar también nuestra postura. O sea, yo creo que si algo nos diferencia a la red de abastecimiento de un almacén, para el supermercado, porque dice que no tiene todo, de un almacén o de un negocio propiamente tal, es eso, que finalmente busca problematizar políticamente un montón de aristas y además come algo. El boletín recoge todo aquello que hace el origen y efectivos de la red. Si aquí no se puede decir cuando te entrego todo, está ahí. Sí. Ya pues, chiquillas, estamos casi terminando, mire, ya un minuto, 1 hora 10. Y una pequeña despedida a los compañeros. En este caso quiero mandar un saludo a la olla común. Sé que algunas están en jornada anticarcelaria en diferentes partes. Quiero saludarlas a todas, no quiero hacer diferencia. En este caso sí voy a mandarle a la Simón, que este sábado 4 va a tener una actividad donde se va a presentar algunos artistas y va a contar cuentos, entretenidos el compañero que viene de ahí de lado. Va a estar también el padre de Jesús, uno de los chiquillos que está preso en cárcel en la Santiago 1, el músico. Y nos va a venir a acompañar con algún compañero a hacer música también ese día. Así que lo invitamos el día domingo 4 de octubre. Eso se va a hacer a todas las medidas, ¿no?, de higiene, ¿no?, ahí en la olla común autónoma de la Ciudad Bolívar en Vicuña Rosas con Barranquilla. Así que bueno, desde aquí saludar a todos esos de la vuelta, los que están de antes de la vuelta. Saludar también a las ollas comunes que están activas, que mantengan la resistencia y la organización popular, y que ojalá se multipliquen, digamos, todos estos gestos, todas estas organizaciones como son la red de abastecimiento, que tienden a unir y generar condiciones nuevas, que van de frente con lo existente y que nos quieren subir aún más. Entonces celebramos toda esta iniciativa que se ha dado y que gracias a las asambleas territoriales persisten y están dando la batalla día a día, porque esto
cuando se toma la posta o sea, el compromiso del trabajo social, se sabe que el compromiso es el por 100 y se celebra que haya gente comprometida, que tenga toda la disposición, la fuerza, la energía y la ambición para seguir en esto. Y sabemos que esta es una lucha que recién comienza. En una instancia, muchos de nosotros pensábamos lo que iba a pasar, lo que iba a pasar muchos años después, no sabíamos cuándo. Y nos llegó esto todo tan repentinamente. Y lo que nos queda es resistir y saber que esta lucha recién continúa. Así que les dejo abierto el micrófono para que puedan despedirse también y dejar un mensaje final. Yo quiero hacer una invitación antes, perdón. Porque igual la tema de las chiquillas de jangueo también para que las personas que se interesen en esta actividad puedan sumarse. El mural, el huerto, todas las actividades que tienen también. También dejarle invitados a ver el programa al aire. Que sacamos también como asamblea hace poquito de estar transmitiendo cada 15 los sábados. El Pablo Reino también. Así que muchas gracias. Y bueno, ¿Cómo se llama? Lo voy a escribir al tiro. Besa al aire. Es como baile. Sí. Pero eso fue una sido la instancia también de poder conversar con su entretenida ocasión. Sí, Sí, no me quiero ir. No somos muy Y también sumarme al apoyo al preso de esas políticas, también no solo de la revuelta, porque tenemos que olvidar un poco lo que pasa, o personas que van cayendo, comillas, ¿cierto? Entonces empezamos a girar en torno, a funcionar en torno a nuestras dinámicas cotidianas como asamblea, priorizamos la territorial, pero hay cabros que están presos, y gracias a ellos estamos ya donde estamos, podíamos avanzar, como hemos avanzado, los muertos, las violadas, también no olvidemos que los papos violaron gente, víctimas de popular, a las personas que a diario sufren la violencia como del sistema, en realidad a cualquier preso o presa que nació en la pobreza, eso es su destino de la, ¿cachai? Exacto. Entonces cambiar también, porque pasa mucho, pasa mucho que claro, tendemos a romantizar también lo político, sí, y queda de lado todo el resto de la población, que es probablemente un porcentaje muy alto, sí, y nos olvidamos que el cabro que está preso ahora porque asaltó, no sé qué hizo, porque nació en un contexto de violencia extrema, lo empezamos a jugar con un ojo moralista, ¿cierto? Y ya a nuestro compañero porque es una mala persona, ¿cachai? Se evidencia todos los prejuicios que salen a través de medios de comunicación también directamente. Entonces hacemos eso también, a no poner el ojo como con esas instancias, con esos sucesos que están pasando todos los días y no nos damos cuenta porque son noticias. Porque no son noticias, porque son figuras como ¿cómo se llama? Bueno, es una palabra muy icónica, ¿no es cierto? Claro, persona dijo la regla. Exacto. Sí. Entonces poner eso, la paña ahí también, que parte de eso también como asamblea. O sea, yo creo que lo que estamos en la asamblea lo entendemos, pero que también los que van a estar o no tienen tanta cercanía empiezan a funcionar o a comprender funcionar de la lógica. Como que cualquier no se importa, no solo el que está activamente hoy día dentro de las asambleas. Exacto. Sí, yo quiero agradecer la invitación de poder participar de esta conversación. Me parece que todo lo que se pueda discutir ya son valiosos, son importantes y son necesarios y se deben multiplicar. A no olvidar, ¿cierto?, los caídos, a no olvidar los abusados, las abusadas, las personas maltratadas, las personas que sufren las consecuencias de todo lo negativo por el país, a no olvidar y saber que ignorar todo aquello que pasa es también una elección política que trae consecuencias para uno mismo también. Si ese sea un llamado, mantenerse informada y activa frente al ocurre. Bueno, yo un saludo principal también a la Jani. Es verdad, sí. Pese al terremoto ahí, vamos a vuelta por esta invitación. También un saludo respetuoso a las mujeres y disidencias de la comuna, a la red del día, a la asamblea en general, acá de la comuna que de una u otra forma se han tratado de obtener su trabajo. No es fácil y aplaudo, siempre voy a aplaudir la determinación de continuar con la organización. Es un trabajo y creo que en verdad nada está posible sin esa determinación de algunas personas a mantenerla y ahí estamos. Creo que esa es la importancia, el aprendizaje, no decaer. Pues durante muchas veces, pero una casa de sí. Así que bueno, gracias a Pablo, gracias a ella también, gracias por la conversación tan amena y que nos inviten a trabajar. Esperamos Y por supuesto, la invitación queda abierta y bueno, siempre tenemos que estar abiertos para lo que se necesite, en lo que como podamos ayudar y también se ofrece, se abre el espacio. Lo hemos notado que activan diferentes organizaciones como para ocupar los medios o como para poder de repente enseñar cómo se hace esto y darse cuenta que de repente con poquito se puede hacer. Sí, más que todo es tener las ganas y querer hacerlo, levantarlo. Yo creo que por ahí, en este caso, Radio La Respuesta nace más por ganas, por opción.
que por algo definitivo, ¿cachai? Fue ya un proyecto y empezar en eso, ¿cachai? Y un poco saber que se ve, ¿cachai? Que muchas veces se presentan muchos obstáculos, imposibilidades, la defensa, pero saber que de repente las convicciones también llevan resultados que tienen que ver con esto también, y las personas también necesitan de esta fuerza interior, que sea resistente, que tenga cuero duro ante los obstáculos, ante el problema, ante el garro, ante la pena. Entonces, es muy importante mantener la organización viva. Y todo este proceso de aprendizaje que estamos sintiendo, estamos como creciendo la organización. Como que hemos pasado como de todo también. Entonces, también son nuestras generaciones más, están como aprendiendo nuevamente a organizarse, a establecer estos nuevos patrones de relación. Es cual llaman de la actividad, que digamos estar más atentos a adquirir ciertos conocimientos para poder relacionarte. Entonces, todo este proceso ha sido un proceso intenso de mucho aprendizaje para todos, para la sociedad entera. Y bueno, no sabemos qué va a pasar en octubre. En realidad, bueno, todo es posible con los dueños del capital. Y lo único que esperamos es que el pueblo esté preparado nomás y que las asambleas de las organizaciones puedan colaborar, ¿no?, con el pueblo. Lo que pase más adelante, son gestos de mucho bregar. Y bueno, en este contexto también nos vamos a ir despidiendo. Estamos felices de agradecerle a las compañeras de la Asamblea Janequedo que estuvieron aquí con nosotros. Y bueno, ya chiquillos, nos estaremos encontrando la próxima semana, y ya vamos a estar en octubre, ¿o no? Sí. Anda, como que se sabe especial, bien octubre, es como que se cambia siempre para octubre. Sí, partito. Sí, como que empieza a estar especial, un olorcito así como medio quemado. Así que bueno, esperando a todos los compañeros que están en las organizaciones, que están activos, que están en la olla, a los presos, a los compañeros que están en la lucha. Ya nos despedimos, el próximo jueves vamos a estar de nuevo en vivo con la Fuerza Patria, capítulo número 15 ya, con todas las imposiciones. Esperamos que nos tenga con China. Así que bueno, nos despedimos ya. El próximo jueves vamos a ir radio teatro el martes, historia de Manuel Díaz. Hicimos dos primeros, el primero Macarena Valdés, Eric Rodríguez Pasos, el martes la historia de Manuel Díaz. Así que no se despide martes, entonces a las 8:30, el radio teatro, radio teatro Mole, y el próximo ya la Fuerza de los. Entonces nos estamos viendo, muchísimas gracias. Muchas gracias, chao, chao. Esto queda grabado, ¿cierto? Sí, la fuerza sigue aquí, entre los que han estado prestado. Sí, la noche estuvo aquí, tuvieron que defender nuestras asesinas con las manos. Muerta porque seguimos, se abrió de pronto cordillera, no se asoma de manera, esta duda, en otra ribera, Peter Leja, espectaba, Salvador presenta, medio de la parra, canta la conciencia, ahora Barracas, día nos enseña desde el alma. Así aquí, entre los hijos de mi barrio prestado. Sí, la noche estuvo aquí, tuvieron que defender nuestras esquinas con las manos. Que la fuera perseguidos, pronto la cordillera, el río se asoma, la costanera, que saluda, la otra ribera, la casa se aleja, es Belén quien llama, Salvador presenta, la de tapada, la conciencia, Víctor Blancas, día nos enseña a despertar el alma. Sí, la fuerza sigue entre los callejones del barrio prestado. La noche aquí, defender nuestras esquinas con las manos.